Muy buenos días, estimados profesionales. Reciban ustedes un cordial saludo desde Tarija. Vamos a proceder a desarrollar los contenidos de la semana número 3. Los contenidos de esta semana que ustedes han desarrollado en plataforma son las técnicas e instrumentos de evaluación. Para comenzar a desarrollar el contenido, debemos recordar qué significa evaluar por competencias. Evaluar por competencias significa un proceso de reflexión sobre nuestra práctica pedagógica. También evaluar por competencias significa buscar cambios positivos en el proceso educativo. Ustedes en anteriores módulos ya han visto todo esto, la gama de lo que significa el enfoque por competencias y qué es una competencia. Cuando hablamos de competencia nos referimos al desarrollo de una habilidad o de una destreza para determinadas acciones. En este caso, nos vamos a enfocar en las dimensiones que involucra una competencia. Tenemos el saber ser, saber conocer, saber hacer y el saber convivir. El saber convivir está muy relacionado con el saber ser. Esta dimensión que involucra una competencia está relacionada con los valores, con el desarrollo de la autoestima, con el desarrollo de la motivación de nuestros estudiantes. Ahora, ¿qué técnica yo puedo utilizar para evaluar el saber ser? Hay muchas técnicas, pero un ejemplo tenemos los dilemas morales. Los dilemas morales consiste en problematizar al estudiante sobre un caso dado. Se diferencia de un estudio de casos, ¿por qué? Porque en el estudio de casos nosotros tenemos preguntas en relación al caso, mientras que un dilema moral es aquel donde se le da el problema al estudiante y un muy común que tenemos en las redes sociales es el dilema de Lenin. Este dilema de Lenin nos habla, por ejemplo, de una madre que tiene cáncer y el hijo, que es el único que le puede cuidar, le problematizan a Lenin. ¿Por qué? Porque le consultan si él debe robar o no robar una farmacia, tomando en cuenta que es el único lugar donde puede obtener la medicina que calma el dolor a su madre, que está enferma de cáncer. Así como ejemplos así sencillitos, podemos problematizar al estudiante con el fin de que éste cuestione sus valores, cuestione su manera de actuar sobre un determinado caso. Cuando hablamos del saber conocer, nos referimos a esta dimensión de la competencia que involucra el desarrollo de conocimientos, involucra la identificación y la comparación de saberes. ¿Cómo podemos evaluar la dimensión del conocer? Hay muchas opciones, pero la que comúnmente conocemos son las pruebas, sus diferentes versiones, tanto pruebas escritas como orales, que ya vamos a ver un poco más adelante. El saber hacer está relacionada mucho con el desarrollo de habilidades, de destrezas, involucra todo lo que es el proceso, la resolución de ejercicios. Para el área técnica, la dimensión del hacer es mucho más fuerte, debido a que el estudiante tiene que tener la capacidad de elaborar, tiene que tener la capacidad de producir un determinado producto de acuerdo a la temática que ustedes soliciten. ¿Cómo yo puedo evaluar el saber hacer? Dependiendo del área, puedo considerar un debate, puedo considerar un aprendizaje basado en problemas, puedo tomar en cuenta la técnica del triple salto, que lo vamos a ver más adelante. El saber convivir, que nuevamente aclaro, está muy relacionada con el saber ser, que tiene mucha relación cómo el estudiante relaciona lo aprendido en la clase, cómo relaciona lo aprendido en la clase y lo aplica en la sociedad. Y ahí se ve mucho lo que es el trabajo en equipo, las actitudes y la toma de decisiones. Ahora, ¿cómo yo puedo evaluar el saber convivir? Puedo evaluar a través de preguntas problematizadoras respecto al proceso que yo he ido elaborando. También puedo evaluarlo a través del estudio de casos, la simulación de roles, donde el estudiante juega el rol protagónico, pero ya en el ejercicio profesional, simulando una práctica real, lo que él va a ir a hacer. Por ejemplo, si estamos analizando lo que es un mecánico, un técnico superior en mecánica, ¿cómo va a ser la simulación del saber convivir? Va a depender mucho del maestro que genere espacios de simulación real del contexto donde se va a desenvolver el estudiante una vez que finalice su formación técnica. Y ahí el estudiante va a asumir el rol de propietario, de dueño, cómo él va a actuar ante una situación problemática
simulada que se va a dar hipotéticamente en el mundo real que se genere. Bueno, ahora, evaluar por competencias también significa una formación integral y humana. ¿Por qué una formación integral? Porque evaluamos al estudiante de una manera íntegra. Evaluamos lo que siente con el saber ser, lo que conoce con el saber conocer, lo que desarrolla su saber hacer y cómo éste se relaciona con las demás personas, cómo relaciona el conocimiento aprendido dentro del aula con la realidad cuando nos referimos al saber convivir. También integra lo que es la teoría y la práctica, porque ahora ustedes como futuros profesionales en licenciatura en el área técnica, más se desenvuelven en lo que es el ámbito de la práctica, porque a un profesional técnico lo que más le interesa es el desarrollo de habilidades prácticas, de habilidades técnicas, y eso lo va a adquirir en la práctica. También evaluar por competencias fomenta la construcción del aprendizaje autónomo, porque ahora el nuevo rol del docente en una evaluación por competencias ya no es que el docente va a acaparar todo el centro de atención, más a lo contrario, ahora el docente se va a convertir en una guía, en un facilitador, con la finalidad de que el estudiante afiance los conocimientos sólidos, con la finalidad de que logre un aprendizaje autónomo. También evaluar por competencias fortalece mucho lo que es la parte ética, en sí la esencia de la vida, porque desarrollamos lo que es la dimensión del saber ser. También nos permite la organización curricular en base a proyectos y problemas. Más que todo, el enfoque de evaluación por competencias debe permitir al maestro y al estudiante poder tener la capacidad de resolver problemas, ya sean ficticios creados por el maestro o por el estudiante o también problemas de la vida real. Continuando con la socialización. Esto es muy importante, queridos profesionales. ¿Cuáles son los procedimientos para elegir y aplicar una técnica e instrumento de evaluación? Lo primero, identificar claramente los objetivos de evaluación o la competencia que yo quiero desarrollar en mis estudiantes. También debo definir el elemento de competencia a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Si voy a evaluar el saber ser, el saber conocer, el saber convivir, el saber hacer, tengo que tomar en cuenta qué elemento de la competencia voy a evaluar. Después debo definir los criterios de evaluación, es decir, qué voy a evaluar de esa dimensión. Identificar las características de los estudiantes, eso es muy fundamental, porque debemos tomar en cuenta los estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes, porque no los podemos poner a todos los estudiantes en un solo saco. Debemos recordar que cada estudiante posee 7 inteligencias y todos aprenden de distintas maneras, y ahí se encuentra el arte del maestro para poder buscar instrumentos y técnicas que faciliten que el estudiante pueda lograr los objetivos o las competencias planificadas por parte nuestra. También debemos elaborar un instrumento de evaluación, ya sea una guía de observación, sea una guía de entrevista, sea una rúbrica de evaluación, depende mucho de lo que quiero evaluar. Tengo que aplicar el instrumento de evaluación. Una vez que aplique los instrumentos de evaluación, debo analizar e interpretar los datos obtenidos. Es decir, si yo tomo una prueba objetiva a mis estudiantes y veo que la mayoría se saca menos del límite aceptable, esto me va a permitir reflexionar primero sobre mi práctica pedagógica y también me va a permitir replanificar mi planificación. Es decir, buscar nuevas técnicas y métodos que me permitan llegar un poco más fácil a la comprensión de los estudiantes. También debo triangular los resultados obtenidos. Quiere decir que no solamente para tomar una decisión si debo modificar mi práctica educativa, si debo fortalecer mi práctica educativa, no solamente debo basarme en los conocimientos que yo he adquirido a través de aplicar la técnica de evaluación. También debo triangulizar. Quiere decir que debo tomar en cuenta lo que es la coevaluación y la autoevaluación tanto de los estudiantes como del maestro. Ahí una vez más recordamos ese tipo de evaluación del sujeto, donde interviene la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Y por último, una vez que he tomado en cuenta los agentes
que intervienen en la evaluación, tomar decisiones, ya sea replantear mi práctica educativa, ya sea reforzar o prácticamente modificarlo. Esta parte es fundamental, jóvenes. Todo lo que hemos desarrollado hasta el momento es fundamental al momento de que ustedes tengan que seleccionar una técnica de evaluación. Ahora, ¿qué es un criterio de evaluación? Un criterio de evaluación es aquello que yo quiero evaluar, lo que quiero evaluar de una competencia, lo que quiero evaluar de los estudiantes. Quiere decir, un criterio de evaluación corresponde al aspecto de desempeño, conducta, comportamiento, producción o conocimiento esperado dentro de una escala de calificación o matriz de valoración. También un criterio de evaluación son las actividades concretas que deben hacerse en una competencia. ¿Cuáles son los elementos de un criterio de evaluación? Esto quiero que tomen muy en cuenta porque en la actividad final, que es de la siguiente semana, ustedes van a elaborar sus criterios de evaluación. Un criterio de evaluación es un proceso mental que tiene elementos. Está expresado en un verbo que puede ser infinitivo, por ejemplo, realizar, elaborar, producir, o un verbo en presente indicativo, presenta, elabora, produce, entre otros. También el criterio de evaluación, aparte de tener un verbo, tiene un contenido, es decir, ¿qué quiero evaluar del estudiante? ¿Qué quiero evaluar? Produce mapas conceptuales, produce, elabora el uso correcto de la Z, es el conocimiento en sí que deseo evaluar. El contexto real, simulado o virtual. Quiere decir, ¿dónde el estudiante va a aplicar ese conocimiento? ¿Dónde voy a ver que el estudiante se expresa bien? ¿Dónde voy a ver que el estudiante elabora bien el producto? Aquí tenemos un ejemplo de lo que son los criterios de evaluación. Expresa llegaría a ser el verbo. Durante la presentación es el contenido, su postura respecto a temas de violación de los derechos humanos con fundamento teórico, utilizando lenguaje técnico de la profesión. Ese llegaría a ser el contenido que yo voy a evaluar, que es la postura respecto a los temas de la violación de los derechos humanos. Otro criterio de evaluación tenemos, explica durante la socialización, que llegaría a ser el contexto, explicas el verbo indicativo, ideas coherentes sobre la guerra del Acre con fundamento histórico, que es el contenido a evaluar. Ahora sí, vamos a pasar a definir, a distinguir lo que se concibe como técnica e instrumento. La técnica se refiere al procedimiento, esto debemos tomar muy en cuenta. Se refiere al procedimiento mediante el cual se realiza la evaluación del aprendizaje, mientras que el instrumento es el medio por el cual se podrá obtener la información respectiva para registrar el logro de los objetivos alcanzados. En síntesis, técnica es cómo se va a evaluar, cómo yo voy a evaluar, a través de dilemas morales, a través de mapas conceptuales, a través de pruebas objetivas, a través de rúbricas de evaluación, que llegaría a ser el instrumento. ¿Cómo voy a evaluar? Y el instrumento es con qué voy a evaluar. ¿Será una guía de observación? ¿Será una guía de entrevista? ¿Será un cuestionario? ¿Será una lista de cotejo? ¿Será una rúbrica de evaluación? Etcétera. Esto quiero que quede claro. Cuando hablamos de técnica es cómo voy a evaluar. ¿Qué voy a utilizar para evaluar? ¿Cómo se va a evaluar? Y el instrumento es con qué se va a evaluar. Algunos ejemplos que les he colocado aquí. La observación es la técnica. El instrumento es la guía de observación. La encuesta es la técnica y el instrumento sería una hoja de encuesta. La técnica es la entrevista y el instrumento es el cuestionario, si es una entrevista cerrada. El análisis de documentos. ¿Y cuál es el instrumento? Es la guía de análisis de documentos.
Continuando con la socialización, vamos a ver algunas técnicas. Yo les voy a dejar un material de anexos donde hay muchas técnicas, donde ustedes en sus tiempos libres o para realizar su trabajo final, les puede mucho para observar algunas técnicas que tal vez les pueda servir para desarrollar los objetivos planificados. Vamos a empezar conociendo algunas técnicas que no son las únicas, hay muchas, ¿sí? Tenemos los mapas conceptuales, el coloquio, las pruebas, el portafolio académico, la observación, la entrevista y el triple salto. Les voy a socializar estas técnicas, hay muchas, aclaro, no son las únicas. Les voy a dejar un material en anexos dentro de esta presentación para que ustedes revisen otras técnicas que tal vez les pueda facilitar el proceso de evaluación. Vamos a empezar con esta técnica que ustedes han hecho su tarea han hecho su tarea de la semana pasada. Los mapas conceptuales son conocidos como organizadores gráficos que nos permiten evaluar tanto la dimensión del ser, la dimensión del saber como del ser. Estos mapas conceptuales, al ser organizadores gráficos, son visuales y tienen una estructura. Los mapas conceptuales nos permiten elegir conceptos, sintetizar la información, quiere decir, el estudiante al aplicar los mapas conceptuales, el estudiante está desarrollando la capacidad de síntesis de un determinado tema. También establecer proposiciones. Un mapa conceptual, dentro de sus características, es que tiene un título en la parte superior y presenta jerarquía y presenta palabras de enlace y conectores. Otra técnica que tenemos que es muy común utilizada, que es la entrevista. La entrevista es una técnica que la podemos utilizar en todas las dimensiones, en el ser, en el saber, en el hacer y en el saber convivir. Depende mucho del arte que tengan ustedes para poder desarrollar criterios de evaluación. Una entrevista puede ser estructurada. La entrevista estructurada es aquella que tiene preguntas, es cuando nos da una lista, una lista de preguntas donde nosotros tenemos que colocar ahí la respuesta. Por ejemplo, una entrevista estructurada, ¿cuál es su instrumento de la entrevista estructurada? Es un cuestionario. Coloca tu nombre, coloca su nombre. Las partes de la célula son estas. Entonces ya tiene la pregunta y usted lo único que tiene que hacer es colocar la respuesta. Ya está con un orden establecido, quiere decir la pregunta estructurada. También tenemos, por otro lado, la entrevista no estructurada o también como se la conoce como la entrevista libre, que mayormente se la utilizan en el área de producción, esta sección que se la conoce como los recursos humanos. Cuando se hace una entrevista de trabajo, por ejemplo, se cuenta con una guía de entrevista o también preguntas guías, que es el instrumento que utiliza la entrevista no estructurada. Cuando vamos a buscar trabajo en una empresa, el jefe de recursos humanos, cuando nos hace la entrevista, nos puede preguntar, por ejemplo, ¿cómo usted actuaría ante una situación de estrés o exceso de trabajo? ¿Cuál sería su reacción? O también, ¿le gusta a usted trabajar en equipo? ¿Cómo es su reacción cuando tiene presión en el trabajo? Este tipo de entrevistas es abierta, es libre. También se presenta cuando hacemos entrevistas a profesionales sobre un determinado tema. Otra técnica que tenemos es la observación. La observación se la utiliza también en todas las dimensiones de una competencia. Aquella técnica que nos permite identificar el desempeño de habilidades, destrezas, actitudes. Más, aparte de que la podemos utilizar en todas las dimensiones, más se propicia en lo que es la dimensión del saber conocer y la dimensión del saber hacer. ¿Sí? Esta técnica, ¿qué instrumentos tenemos para esta técnica de la observación? Tenemos una lista de cotejo donde se colocan por un lado los criterios de evaluación, que pueden ser 3, 4 dependiendo del tema, y al lado se coloca sí, no.
¿Cumplió con la presentación? Sí, no. ¿Elabora el producto de acuerdo a las normas ISO? Sí, no. Otro ejemplo. ¿Participa activamente en la ejecución del proyecto? Sí, no. Así, de esa manera sencilla, se realiza lo que es una lista de cotejo. En la presentación, ustedes pueden ver ejemplos claros de una lista de cotejo. También, lo que es la observación puede utilizar escalas, es decir, parámetros que voy a tomar en cuenta. Dentro de las escalas, ustedes tenían como tarea de la semana lo que son las rúbricas de evaluación. Las rúbricas de evaluación o matrices de evaluación son aquellas que nos permite evaluar, esto tomen en cuenta, jóvenes, las rúbricas de evaluación o también que se las conoce como matriz de evaluación. Esta técnica es aquella que nos permite evaluar lo que es, nos permite la coevaluación y la autoevaluación de los estudiantes. Ya esta técnica de las rúbricas se presta a eso, ¿sí? ¿Cómo yo hago una rúbrica de evaluación? Tomen en cuenta porque esto es su tarea. Primero, selecciono el tema que deseo evaluar. Un ejemplo, deseo evaluar, les voy a poner un ejemplo de mi área. Deseo evaluar las diferentes sociedades comerciales que hay en Bolivia. ¿Sí? Ahí tenemos una anónima, tenemos una sociedad de responsabilidad limitada, una SAM, una anónima, entre otras. Ya selecciono el contenido que deseo evaluar. Identifico mis criterios de evaluación. Es decir, ¿qué voy a evaluar? Debo tomar en cuenta que sus criterios tengan todos sus elementos, tenga el verbo, tenga el contenido y tenga el contexto. Después debo decidir los niveles que voy a utilizar para calificar. Quiere decir, en la parte superior, mi tema que voy a evaluar. Por este costado, voy a colocar qué voy a evaluar, los criterios de evaluación, ¿sí? En una columna. Y en la parte superior, voy a colocar, puedo colocar un criterio muy bueno, le puedo dar un valor de muy bueno de 0, o que sea perfecto, de 100 puntos, ¿sí? Bueno, regular, que sea 50, más o menos, excelente. Y ustedes ahí le agendan una calificación. También les dejo un modelo de rúbricas que les va a servir mucho para que hagan su trabajo, su tarea de la semana. Ahora sí, las pruebas objetivas. Las pruebas es una manera de permitir recabar información. Mediante las pruebas, yo puedo evaluar la dimensión del saber conocer y del saber hacer. Las pruebas pueden ser orales. Hablamos de pruebas orales cuando, por ejemplo, utilizo una prueba oral de interrogatorio. ¿Cuántos tienes? ¿Cuáles son las partes del cuerpo? También las pruebas orales son las exposiciones o las socializaciones que hacemos durante el desarrollo de la clase a los estudiantes. Cuando los estudiantes elaboran un producto, ellos pasan a socializar. Y al pasar a socializar, al hacer una exposición, ya estamos haciendo una prueba oral. Las pruebas también pueden ser escritas, las comunes que hacemos, que evaluamos comúnmente la dimensión del saber. Estas pueden ser el ensayo, su instrumento del ensayo que nos permite ver la capacidad de análisis del estudiante, porque el ensayo tiene partes, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. También puede ser de libro abierto. Eso es muy típico en las carreras de ingeniería, donde el docente les da un problema complejo y les dice, pueden sacar todo lo que ustedes tengan, con la finalidad de que el estudiante pueda relacionar lo que ha aprendido con el problema que se le está dando, y a la vez son muy capciosas este tipo de pruebas escritas. Y también las comunes que conocemos que son las objetivas, que pueden ser de apareamiento, que pueden ser de selección múltiple, que pueden ser falso verdadero, que también en anexos les dejo ejemplos de pruebas objetivas que les puede servir. Otra técnica de evaluación es el coloquio.
El coloquio implica un trabajo en grupo. Para el coloquio, también esta técnica se la conoce como una técnica de socialización. Se presta mucho para la dimensión del saber hacer y del saber convivir. Implica el trabajo en grupo, requiere revisión y preparación por parte del grupo, tiene función aclarativa e informativa. Ahí se diferencia con el debate, el coloquio. En el debate es cuando ponemos un tema en discusión, mientras que en el coloquio es una técnica de socialización en grupo. ¿Sí? Cuando elabora un grupo, por ejemplo, un área de química, elabora la obtención del etanol a través de la destilación, lo que hace el estudiante es hacer una socialización dentro del grupo, dentro del curso. También el coloquio es una técnica netamente formativa, no sumativa. ¿Por qué? Porque el estudiante socializa el proceso de elaboración del etanol. ¿Sí? No necesita un director de una reunión, no necesita un moderador, quiere decir. A diferencia del debate que sí o sí necesita un moderador. Último, el coloquio no es un debate, es una técnica de socialización. ¿Cuál es la esencia del coloquio también? Es la discusión grupal y las preguntas orientadoras. Estas preguntas orientadoras es el instrumento de evaluación del coloquio, ¿sí? Continuando, esta técnica del triple salto lo decidí explicar debido a que se relaciona mucho con el área técnica que ustedes están desarrollando. Este triple salto se relaciona mucho con el aprendizaje basado en problemas y también con el aprendizaje basado en proyectos, clave para el desarrollo de la dimensión del saber y del hacer, ustedes como profesionales en el área técnica. La técnica del triple salto es cuando se le da un problema al estudiante, analiza un problema, analiza un hecho real, saca los datos que posee el problema para recabar información y plantea una solución al problema. Por eso menciono que se relaciona mucho con el ABP, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos. También vamos a ver el portafolio académico. El portafolio académico es todo lo que se hace durante el desarrollo de una clase. Todo lo que se hace durante el desarrollo de una unidad temática, todo lo que se hace durante un semestre, es una técnica tanto formativa como sumativa. ¿Sí? Nos permite evaluar todas las dimensiones de una competencia. En el portafolio, al alumno le permite representar los aprendizajes alcanzados. Portafolio académico por parte del estudiante, podemos tener un diario de campo, que es comúnmente, como lo conocemos, su agenda del estudiante, donde anota todo su resumen de su jornada académica. También producción y evidencias del aprendizaje, aportaciones obtenidas por medio de diferentes herramientas, valoración del equipo por parte del docente. O sea, prácticamente el portafolio es todo lo que hace el estudiante. Yo ahí puedo adjuntar mediante una lista de cotejo, puedo colocar. ¿El estudiante tiene su diario de campo? Sí. ¿El estudiante tiene sus pruebas firmadas? Sí. ¿El estudiante presentó a tiempo sus trabajos? Sí. ¿El estudiante realizó el cuestionario o la encuesta? Sí. Sí. Vamos tiqueando, vamos haciendo una lista y al final se arma como un folder. Comúnmente como docentes dejamos a dirección académica un portafolio de manera ordenada donde dejamos toda la documentación que ha realizado el estudiante durante el desarrollo de la materia. Como docente, es una forma de evidenciar que se ha cumplido nuestra planificación. También
dentro del portafolio como maestro podemos colocar las evaluaciones que hace el estudiante, podemos colocar la coevaluación, la autoevaluación, las cartas que presentan los estudiantes en caso de rezagados, sus calificaciones, sus proyectos, sus ensayos, entre otros. Eso también nos sirve mucho a los maestros, el portafolio académico, en caso de reclamos, porque muchas veces el estudiante puede decir que sí ha presentado su trabajo, pero si el maestro no lleva un registro en su portafolio docente, si no lleva la fecha, las características que le ha presentado el estudiante el trabajo, se le complica un poco, ¿no? También el portafolio requiere una guía de evaluación. Una guía de evaluación donde ustedes van a colocar los ítems que desean evaluar del estudiante, si cumple o no cumple. ¿Sí? Y por último, jóvenes, voy a terminar esta videoconferencia grabada. Todo educador, toda educadora ha de procurar que cada persona de sí todo lo bueno que pueda dar. ¿Sí? También dentro de esta videoconferencia le dejo anexos, otros tipos de técnicas que ustedes pueden utilizar para elaborar su plan final de evaluación, que es la tarea de la semana número 4. Técnica del interrogatorio, sus características, cuándo aplicar, les dejo un modelo de lista de cotejo, cómo realizar una lista de cotejo, rúbricas de evaluación, que era la tarea de la semana, cómo realizar una rúbrica de evaluación, una guía de observación, cuáles son los elementos y ejemplos, entre otros. ¿Sí? Bueno, de esta manera, queridos profesionales, hemos concluido la videoconferencia número 3. Espero cualquier duda o observación me puedan escribir a mi chat privado y no se olviden de la tarea, elaborar una rúbrica de evaluación. ¿Sí? Nos vemos No olvidarse que la próxima semana es la última semana del módulo y sí o sí necesito la presencia de ustedes en la clase mediante videoconferencia, mediante Zoom. Así que tengan un saludo, un abrazo, nos vemos en la próxima. Hasta luego, estimados profesionales.